Licenciada señorita María Alejandra, grabe cuando ya va a empezar la capacitación. Sí, ya coloqué la grabación. Muchas gracias, señora Rosa. Gracias. Listo. Bien. Siguiendo con la capacitación continua del Departamento de Nutrición y Dietética, con el programa de educación nutricional y alimentaria. Estamos aquí reunidos el día de hoy. Buenas noches con todos los presentes por la celebración del Día del Técnico de Nutrición, que es el día 29 de junio. El día de hoy contamos con la grata presencia de la licenciada Raquel Chilón Yico, nutricionista, coordinadora del Servicio de Nutrición en la Clínica Americana, que actualmente está trabajando en Juliaca, egresada de la maestría en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Nutrición Humana en la Universidad con mención en Nutrición Vegetariana por la Universidad Peruana Unión. Cursó la especialidad en Gestión en Restaurantes por la Universidad Le Cordon Bleu. Trabajó como coordinadora del Departamento de Nutrición de la Pina Cruz Group en Lima 2012-2019 y cuenta con la especialidad en reversión de la diabetes de la Academia Salud para Hoy de Estados Unidos, diplomado en alimentos y bebidas por el Instituto San Ignacio de Loyola, ISIL, miembro de la Asociación de la Federación Peruana de Administradores en Salud. Muy buenas noches, licenciada Raquel. Puede continuar con su presentación. Gastronomía hospitalaria, generando el valor a la experiencia del cliente. Cuando se ven estas imágenes, tanto de esta parte como el otro lado, tienen mucha similitud. De pronto nos pueden decir, esta parte que tiene números es celdas de cárcel y esta parte es celda de hospital. Bien, agradezco la invitación y vamos a hablar acerca de gastronomía hospitalaria, este tema que a lo largo de la experiencia nos han invitado para poder presentar, y es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Ver cómo está avanzando ahora, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, y qué es lo que nos diferencia o qué es lo que tenemos en común entre un hospital, un hotel. Y como nosotros dentro del servicio de nutrición, qué rol tan importante cumplimos para poder generar un trato humanizado a nuestro paciente, a nuestro invitado, dice un hospital. Vamos a mirar esa experiencia. Así que miren, hay algo paradójico aquí. Hospital, ustedes sabían que viene de la palabra latín hospedar, que significa casa de huéspedes. Miren, hospital. Y hotel tiene un origen similar, hospes, hospitalidad. Y que también deriva o concluye en que es huésped. Ambos tienen huéspedes, tanto el hotel como el hospital. ¿Y qué tiene que ver con nosotros, con la parte del servicio de nutrición? Miren, hace un poco más de un mes, yo tuve en provincia, por la selva del oriente del Perú, hospitalizado a mi madre, ¿no? Y se fracturó la mano y estaba con una herida completa. Muy similar a esta, yo perdí ayer el celular y con ello muchas fotos que no tenía copias. Sin embargo, me hizo recordar cuando como yo soy la nutricionista en casa, mi hermano me dice, mamá ya está comiendo, ¿no? Pues un paciente operado de la mano, no tiene que pasar muchas horas sin comer, entonces ya le dieron su dieta completa. Y sí, la nutricionista en este caso sí le preguntó, acudió, le visitó y le preguntó, ¿no? Y cómo va el tema de la dentadura, y le dio entonces lo que se llama dieta triturada. Y sin embargo, la apariencia era muy triste, ¿no? Muy triste, era muy similar a esta bandeja, solo que era de la charola, la plateada, ¿no? Muy similar. Y triturado, ¿no? Así como una mazamorra puesta, como si en el cucharón, lo lanzamos a la bandejita y ahí queda, ¿no? Entonces, yo digo,
todavía hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Y para eso nosotros estamos, y felicito al comité organizador, quien se preocupa por capacitar, porque siempre aprendemos, yo aprendo de ustedes, y yo voy a volcar ahora mi experiencia, ¿no? Entonces, miren, también tuve un hermano hospitalizado en el hospital, mi mamá estuvo en el de salud, y mi hermano estuvo en el MINSA, ¿no? Una triste enfermedad, estuvo buen tiempo hospitalizado, ¿no? Con una mielitis transversa, dejó de caminar, y nunca conocimos a la nutricionista. Ella estuvo como 10 días hospitalizado, luego tratamiento con corticoide, entonces no sabíamos quién era, nunca se presentó, y bueno, yo desde Juliaca, ellos en la selva, preguntando, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Porque mi hermano le habían diagnosticado esta enfermedad, al inicio tenía un diagnóstico equivocado, que es otro tema de dengue, ¿no? Sin embargo, cuando le empezaban a dar de comer, era jugos, pero una apariencia bien opaca, triste, ¿no? Entonces, el comercio, el 2010, mire, le dice, ¿le parece que la comida en los hospitales y clínicas es fea? Y una pregunta, ¿no? Este chef famoso español, Ferrá, Adrià, ha creado pues un menú de comida triturada que facilita la alimentación de enfermos que no pueden ingerir alimentos sólidos, pero con una presentación mucho más agradable. Vamos a ver cómo es la experiencia desde la gastronomía hospitalaria. Cuando hablamos de gastronomía, ¿qué estamos hablando? Tenemos que partir cuál es nuestra situación actual, ¿no? O la situación tradicional. Y espero que esto ha ido mejorando muchísimo. En verdad sí ha habido mucha mejora. Yo recuerdo cuando hice mi internado por allá, por 2004, sí, la nutricionista tenía a cargo muchos pacientes, un pabellón, ¿no? 50, 80, 100, y ahora de pronto yo les hablo desde mi experiencia del sector privado, pero cuando hice rotaciones por el sector público, entonces me acuerdo que estaba en el pabellón donde estaban los adolescentes, niños contagiados, ¿no? Con VIH, con código blanco, ¿no? Y la niña tenía candidiasis en la boca, habían puesto 2 panes franceses con una avena, y la niña no comía, entonces el pan francés no lo podía masticar, le causaba herida, y no había de pronto esa comunicación entre el paciente, de pronto los profesionales responsables, ¿no? Para poder ver esos casos. Sí, eso ha cambiado mucho, ha ido mejorando, pero aún tenemos muchos retos por cumplir, ¿no? Comida poco atractiva, temperatura no adecuada. Eso es algo que, por ejemplo, desde aquí, yo he venido del extremo, ¿no? De Miraflores, Lima, trabajando 14 años en un hub, a la otra sede, que es la red médica en Perú, la red médica adventista, son 3 clínicas, y la clínica Anestal, que está en Iquitos. Entonces, cuando yo vine a la clínica, aquí la clínica americana, zona del altiplano, otra idiosincrasia, costumbres, adaptarse y luchar contra el tema de la temperatura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya les voy a ir comentando, ¿no? La presentación, ¿no? Uy, cuando no puse algunas fotos aquí de esto, pero yo hice un diagnóstico situacional cuando llegué, ¿no? Y siempre es bueno, y me aconsejaron cómo recibo el área, ¿no? Y cuando me voy, cómo que se avanzó, cuáles son los retos que hay que continuar, porque siempre uno tiene que mejorar, ¿no? Para la siguiente colega, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que avanzar? Entonces, justamente ahora estoy ya en mis 2 últimas semanas en Juliaca. Nosotros estamos ya siendo rotados a Lima, vamos a trabajar en la Universidad Peruana Unión ahora, y vamos a volcar la experiencia, ¿no? De cómo estamos aquí, ¿no? Cómo hay mucho por hacer. Entonces, miren, muchas de estas todavía características de la comida tradicional, poco atractiva, temperatura inadecuada, mala presentación, entre otros, hace que nosotros no podamos dar un elemento comfort food, ¿no? Un alimento confortable, una comida agradable, que al final el objetivo es trato humanizado, un trato de empatía, ¿no? Y sobre eso yo recuerdo cuando llegué a una institución donde también trabajé, de pronto la persona que repartía la bandeja, y esto yo lo copié de una revista que habla sobre gastronomía hospitalaria, ¿no? Hablaba acerca de las personas que dejas a las habitaciones, muchas veces no está motivado, deja señora, buena entrega. Entonces, por ejemplo, establecimos un
procedimiento para la entrega. Es un tipo de speech, ¿no? Cuando le llama a la persona a veces a su celular, número desconocido, y le ofrecen planes, le ofrecen, o el banco, ellos tienen un speech, ¿no? Ya como un versos o procedimientos que deben hablar la persona que va a entregar la bandeja para poder enfrentar incluso algunas situaciones, ¿no? Entonces, algo nos ha pasado también acá, ¿no? Que nosotros tenemos unas bandejas térmicas aquí en la clínica americana, con tapa, todo por el mismo friaje. Nosotros estábamos, por ejemplo, 8 de la mañana, seguíamos menos 5 grados bajo cero, así del año. Yo he estado 2 años y medio acá, y de los 2 años, este año ha sido el más frío, el más helado, ha caído helada. Eran 10 de la mañana, recién estaba a 2 grados. Entonces teníamos que luchar contra eso, ¿no? Y me acuerdo que el mozo, nosotros pusimos un mozo dentro de nuestro manual de organización y funciones, está una especie de, bueno, un mozo, un restaurante, esto lo hemos llamado así, ustedes pueden buscar el nombre adecuado, una especie de camarero, ¿no? Y le llevó la bandeja, y era un chico que había recibido inducción, de pronto no lo suficiente como para poder afrontar esta situación. Vio la paciente dormida, lo dejó la bandeja, que era todo tapado, una bandeja típica, ¿no? Y la enfermera me llama a 9 de la noche diciendo que el paciente no había comido y que le necesita la cena. Y yo digo, qué raro, acá está marcado que sí se le llevó la bandeja. Llamo al mozo, ellos estaban en sus casas. Y cuando hacemos recordar, ¿qué ha pasado, no? Entonces la bandeja sí estaba ahí, al día siguiente se recogió, sino que la paciente no se imaginó que dentro de esa bandeja tapada había comida. Y el mozo me dice, licenciada, pero el paciente ha estado dormido, yo no le quise despertar. Entonces ahí comunicaste a la enfermera. Entonces, entonces, esos detallitos, ¿no? Entonces, el mozo bien vestido, bueno, ahora por tema de pandemia se han usado sus batas, ¿no? Sin embargo, tiene que ver mucho nuestra imagen, nuestra presentación como personal también, para poder tener un mejor trato, un trato humanizado. Mire, esta es la bandeja similar a la que le llegó a mi madre, y yo en verdad, yo sentí pena porque dije, es poco atractiva, está en la selva, sí, la temperatura puede ayudar, pero no tiene color vivo. Entonces, ¿cómo poder hay otra dieta ya, y acá va a ir mejorando, ¿no? De menos a más, ¿no? Esta es una bandeja, esta es la bandeja que nosotros manejamos similar, tenemos la crema, ¿sí? También nosotros, por ejemplo, hablando de la presentación, los niños del hospital, dice, por ejemplo, si comen la luna a mordiscos. Este es un hospital, el hospital europeo. Por ejemplo, nos dicen, Pediatría de León ha desarrollado un programa de menús infantiles con platos decorados, este es en México, que ha resultado ser un éxito. Los pequeños comen más y los padres participan en la elección de los alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la presentación, los niños siempre les gustan las pastas, hay una decoración, y es algo que nosotros también hemos venido aplicando aquí, se ha ido trabajando. Cuando llegué el 2020 a esta institución, donde la cual aún estoy laborando, recuerdo que eran 19 trabajadores, digo eran 19 porque luego nos quedamos con la mitad por el tema de la pandemia. Y entonces acá, por ejemplo, recuerdo que las señoras pues tenían algunas 10 años, 15 años trabajando en cocina, mucha experiencia, trabajadores, acá la gente es muy trabajadora, pero tienen enraizado, ¿no? Entonces una persona más joven va queriendo ayudar, queriendo tener las ganas de poder hacer cambios, ¿no? Hay mucho tino, ¿no? Mucho tino, eso tiene que ver también mucho la gastronomía, mucha gestión, porque justo da la coincidencia, que la bendición también, ¿no? Que cuando yo llego, me visita un cocinero de estudios, egresado, había estudiado en el Cordon Bleu y que había tenido su restaurante. Por la pandemia cerró y que había trabajado conmigo en un hub. Entonces yo le hablo a la administración la necesidad de mejorar procesos, muchos procesos,
por ejemplo, de saber diferenciar las tablas por colores. Nosotros pusimos, por ejemplo, no manejamos carnes, manejamos una alimentación vegetariana, pero sí diferenciamos las tablas, la tabla color blanco para quesos, la color beige para sustitutos de carne, en este caso manejamos gluten, carne de soya, tofu, y les pusimos carteles por todo lado, empezar a manejar la rotulación, empezamos, por ejemplo, a decirle que las tablas color verde van a ser para frutas y verduras, no pueden mezclar otro tipo de alimento, y cosas básicas, enseñarles a hacer un blanqueado para que el brócoli no salga marchito, sino salga un verde que mantenga su clorofila, o la arvejita esté más verdecito, como cuando vamos a un buffet en el Arcomar, o un restaurante gourmet. ¿Y por qué no nosotros aquí, no? Entonces yo cuando vi los primeros almuerzos que yo tuve, recuerdo que era un brócoli triste, marchito, y después me recuerdo que cuando hacía, acá le llama el papaliza, el oyuquito, ¿no? El oyuquito lo picaban en la noche anterior, lo colocaban en unos tazones debajo de las pozas del agua, y yo decía, ellos dicen, no, es que acá señorita hace frío, y normal se conserva, no necesitamos refrigerar, abierto, en bols, abajo. Entonces yo al inicio escuchaba, y es algo que aprendí, ¿no? Primero, sí, como jóvenes tenemos el ímpetu de querer hacer las cosas, cambiar, pero sí, ir a poco, pero con paso seguro. Al inicio, primero, enero, diagnóstico situacional. Observar, mirar, ganarse la confianza, mezclarse con las personas, con los cocineros, escucharles, y luego ir mostrando, capacitar, cambiar y graduar. Porque si vamos, imagínense, ¿no? Yo soy de Cajamarca, pero me he criado en la selva, y tengo más costumbres de la selva, y venir al extremo de la sierra, son diferentes personas, entonces diferentes edades, poner a un chef, ellas muchas veces los cocineros empíricos, los maestros en cocina, que son muy respetables, pero hay muchas cosas que mejorar, entonces se sienten como desplazadas. ¿Y cómo nosotros, como nos dicen, vamos a trabajar? O desde nuestro puesto de cocinero, de técnico en cocina, trabajar para mejorar la presentación, ¿no? Entonces, les decíamos que es trabajo en equipo. El chef no va a meterse en mi función haciendo intrusismo, ni yo en la de él. Juntos podemos lograr una gastronomía hospitalaria. Como tal, por ejemplo, yo les decía, póngale una lengüita, hagamos un huevito, ahí tenemos 5 pediátricos, por ejemplo, estas épocas se hospitalizan muchos pacientes con neumonía por las heladas, entonces ponerles a las arvejitas, hacerles, usarle como ojitos, aceitunas su nariz, su lengüita, detalles que pueden ayudar, ¿no? O por ejemplo, un perejil, ponerle en un arroz en medio y ya, le da un panorama diferente, ¿no? Y hay estudios de investigación que les voy a mostrar cómo esto ha mejorado la aceptación y la ingesta en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este hospital también ha hecho así tipo carritos, ¿no? Tipos estrellitas, platos de tal manera que cuando uno le visita al paciente, ya sobre todo a los niños les gustan mucho las pastas, los omelets, y si está dentro de la dieta que puede ingerir, hagamos un pequeño detalle que no necesita mayor inversión, un corte diferente, como acá, por ejemplo, ¿no? Sus cejas, sus orejitas, sus ojitos y su boca. Detalles que le van cuando destapa la bandeja o cuando le entregamos la dieta al paciente, pues vamos a arrancarle una sonrisa de pronto, ¿no? Entonces se ha ido mejorando poco a poco. Yo recuerdo, pues, ¿no?, que trajimos al chef y empezamos a hacer mejoras y siempre hablar que como equipo, porque se sienten muchas veces también desplazados. El chef, es por el chef. No, todos suman. Armamos el equipo de mise en place, el área de fríos, mejoramos mucho el tema de mise en place porque eso nos permite ahorrar mucho tiempo y estrés para el día siguiente. Empezar a rotular, empezar a usar las bolsas Ziploc para tener ya verjitas, todo congelado, refrigerado. Y con ese diagnóstico situacional que hicimos del primer mes, y le traje, me acuerdo, a los 3 líderes de la institución a que ingresen al área y que vean en qué condiciones estamos trabajando. La cocina, yo recuerdo que era 1,20 m. Las señoras que miden 1,50 m, 1,45 m, bajitas como yo, se subían a un banquito y con sus ollas para que cocinen para 200 personas, esas ollas grandes, con un cucharón de palo grande, y encima
llovía y había goteras, se caía, había habido accidentes. Entonces, cuando ya empezamos a hacer cambios, las personas se sentían también valoradas, porque yo recuerdo haberle dicho a un líder, tenemos que preocuparnos por nuestros trabajadores, porque ellos son nuestros socios estratégicos. Si el trabajador está bien, entonces el colaborador, que también le da otro término, va a tener mejor rendimiento y por ende va a tener una mejor atención para los pacientes, ¿no? Y eso es lo que habla también la gastronomía hospitalaria. Características como la presentación, aroma, un plato presentado, va a hacer que en un 20% coma más el paciente. Que la temperatura, esto es algo que también estamos luchando y viendo, ahora ya yo estoy dejando ahora otro análisis situacional y lo que se avanzó, voy a presentar esta semana a la administración y dentro de ese presupuesto yo voy a poner, dentro de este plan, este informe voy a poner que ya necesitamos reemplazar las bandejas isotérmicas, que son insuflactadas, pero ya tienen su fecha de vencimiento. Entonces, y eso se comprueba como parte del indicador, entonces se adquirió un termómetro, y tenemos nuestros ayudantes, nuestros internos, ¿no? Que nos pueden ayudar a controlar, a medir, monitoreándole, pues son buenos para poder sumar mano de obra para tener mejores indicadores, porque lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se va a mejorar. Entonces tenemos, por ejemplo, también que cuando el paciente tiene la opción de escoger la comida, hay más probabilidad que la persona triplique su relación de consumo, ¿no? Entonces, nosotros aquí todavía tenemos dos menús, y el nutricionista al momento de pasar la visita le da esas alternativas. Ahora, yo he estado leyendo y viendo la experiencia que vamos a ver al final, ya un video, casi al final, respecto a cómo son las experiencias fuera, ¿no? Y por qué nosotros no podemos con lo que tenemos ir haciendo mejoras. Pequeños cambios van a lograr grandes resultados, pero no quedarnos en esos pequeños, sino sumar. ¿No? Por ejemplo, ya la persona, la que reparte la bandeja, un uniforme, como de un hotel, ¿no? Como de un hotel, porque al final recuerde que ambos tienen muchas cosas en común, y lo vamos a ir viendo. Este estudio fue hecho en Brasil en 2017, tuve la oportunidad de conocer, en este caso, por ejemplo, a la tutora, ¿no? Cuando fuimos a la Feria de Hotelería Hospitalaria en Sao Paulo. Y aquí habla acerca de cómo la aceptación mejoró cuando se cambió también la presentación de las dietas, ¿no? No es muy significativo, pero en forma global nos dicen que sí ayuda que la aceptación de las dietas en infantes, al ser modificada la presentación, va a mejorar la aceptabilidad también. También tenemos que acá, por ejemplo, ¿no? Las dietas, ¿no? De lo que era a lo que podría ser. Y aquí no hay mucha inversión, un poco de tiempo, pero tenemos mejor aceptación. Y los cálculos que ha hecho el nutricionista para llegar a esa dieta, qué lindo va a ser al final que esto termine siendo ingerida. Este es otro estudio respecto a la gastronomía hospitalaria, ayudando a la reducción de los índices de desnutrición entre pacientes hospitalizados. Además, ya los pacientes vienen por la misma situación, existe desnutrición intrahospitalaria y muchas veces por la misma dieta, ¿no? Entonces, mire, una gastronomía hospitalaria que fue aliada para la prescripción dietética ayuda a reducir, pues, el tema de la desnutrición en los hospitales, con unas dietas atractivas, sabrosas, que no sean insípidas y que formen parte de trato humanizado. Ahora, cuando hablamos de insípida, las dietas de pronto tienen ya de por sí son restrictivas, como las hiposódicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Acá nos dicen los pacientes chuma, ¿no? Y aprendí ahí. Acá tenemos marcado el quechua y el aymara, ¿no? Entonces, está chuma, señorita, ¿no? O algunos ya se acostumbran y dicen, no, yo señorita, no prefiero ni edulcorante ni nada porque yo como chuma. Entonces, respetar. Para eso es importante la visita del nutricionista, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, usar muchas especies, decoración, la temperatura también, ¿no? Encima, si está fría y encima, si está desabrida, entonces yo probé, me acuerdo, hace 2 semanas una dieta en fin de semana aquí, y le digo, ¿tú lo comerías? No, señorita, no, me dice. Entonces, ¿cómo podríamos mejorarle? Le digo. Y, allá dice, pero le digo, el paciente, mira, está bajo de sal, no sin sal, no es de clorurada, porque al final no lo vas a comer y tu trabajo todo se va a ir al tacho, va a regresar a la bandeja, porque pruébalo. Probó y le digo a la interna, ¿tú habías probado?
No, señorita, y estás empezando a servir, ¿no? Le digo, tenemos que probar, primero tenemos que probar. Entonces, es importante la empatía, ¿no? Entonces, el término de gastronomía hospitalaria nos dice conceptos gastronómicos a la dieta hospitalaria. Aplicar los conceptos, las técnicas culinarias gastronómicas, los tipos de cortes. Por ejemplo, ya me acuerdo que ahora que ya les anuncié que yo ya voy a retirarme de la clínica americana para una nueva responsabilidad, me acuerdo que se acerca una señora, me dice, licenciada, gracias, me dice, porque yo siempre estaba metida solamente trabajando por ejemplo, haciendo avances, pero usted vio mi talento y ahora ya estoy cocinando, entonces se siente superada, ella hay línea de carrera, ¿no? Yo recuerdo haberle hecho estudiar a señoras de 45 años en la clínica Good Hope, y nosotros hicimos convenio con el Gordon Bloom, teníamos 20% de descuento, y nos capacitábamos, y era muy bonito porque esa es parte de la gestión ya de líder, ¿no? Y recuerdo que ellos se sienten ya, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la señora Rosita, ¿no? Señora Rosita, le digo, ella era de la selva, ya a sus 40 y tantos años era abuelita, ¿no? La habían hecho bastante joven. Abuelita, voy a terminar mi carrera de gastronomía, me dice. Pero yo le digo, prácticamente tú estás haciendo por el cartón y por alguna cosa más para que te suban, porque había puntaje también por eso a nivel remunerativo, porque en verdad tú estás para enseñarle. Le decía, ay señorita, todos los jóvenes me preguntan, pero sí he aprendido, me dice, he aprendido varias cosas. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que exista superación profesional. Aquí hemos hecho también a nuestro panadero a estudiar, y es bonito porque las instituciones como esta, donde ustedes están, también invierten en capacitarles. ¿Y para qué? Para al final tener un trato humanizado, tener que la gastronomía hospitalaria aplicada sea una satisfacción para uno mismo también, ¿no? Porque vamos a mejorar las características sensoriales, sabor, temperatura, ¿no? Imagen, aroma, flavor. ¿Para qué? Para dar nutrición, salud por ende, un trato humanizado y sobre todo respeto por el paciente. Eso es lo que dice cuando fue el Congreso de Brasil de Nutrición Enteral y Parenteral. Aquí estamos con Marcelo Boeger, él a la fecha, bueno, hasta donde yo tengo entendido, estuve en la ponencia justo hace un poco más de un mes con él. Él es el presidente de la hotelería hospitalaria a nivel Latinoamérica. Dentro de hotelería hospitalaria, que es el conjunto, ¿no? Lavandería, todo lo que es servicios, ¿no? Servicios, está la parte también de nutrición, ¿no? Como apoyo al diagnóstico. Y aquí está la doctora Luz Loa, ella es la presidenta del FEPAS, la Federación Peruana de Administradores en Salud. Fuimos una delegación con, si no me equivoco, la licenciada Lourdes. Fuimos el 2017, creo que fue esto, a Sao Paulo. Ahí fuimos de ponentes para la feria de hotelería hospitalaria. Y ahí uno abre la mente, ¿no? Recuerdo haber visto tantas cosas interesantes, traje contactos de proveedores, que sirvió mucho para el avance que también fue en Good Hope. Y recuerdo que ellos fueron parte del equipo cuando fuimos a la cena de los ponentes, bonita experiencia, y cómo nosotros desde nuestro puesto de trabajo podemos hacer muchos cambios, ¿no? Tenemos también que este es el libro, lo saqué del libro de Marcelo Boeger, que justo él ha escrito un libro, yo lo tengo aquí, Fuente Manual Especializado en Hotelería Hospitalaria. Aquí, por ejemplo, nos dicen, ¿no? La nutrición y la gastronomía, para que podamos dar un trato humanizado, mirando a la persona en forma holística. Porque ustedes, cuando hacen negocio, comemos. Cuando alguien fallece, también sobre todo en la sierra, hay comida. Cuando hay matrimonio, alguna fiesta, comida. La comida tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver, por ejemplo, a mí me encantan las sopas. ¿Y por qué? Porque me hace recordar a mi madre. Mi mamá siempre nos daba sopas. Entonces, y por eso es la anamnesis, la frecuencia de alimentos, en la cual podemos aterrizar mediante una dieta, ¿no? La nutrición y el chef, nuestros cocineros, nuestros técnicos en cocina, con la parte práctica, o por decir, nosotros con los cálculos, con la parte de la entrevista. ¿Para qué? Para tener... ¿Para qué? Para que al final veamos a la persona de forma... Hospital, por ejemplo, ¿no? Hospital, y acá el emoji, hotel del amor, el hotel del amor. Al final ambos tienen huéspedes, ambos tienen huéspedes.
Nosotros tenemos el servicio room service, que es llevar a la habitación al paciente, ¿no? Y acá hay este artículo que me encanta, 2014, nos dice, ¿qué tienen en común los hospitales y los hoteles? ¿Cómo podemos aprender de la industria hotelera para poder tomar lo mejor de ellos para el cuidado de nuestros pacientes? Y aquí, por ejemplo, en este artículo, ustedes lo pueden encontrar en PubMed, habla sobre las similitudes, ¿no? Por ejemplo, en el hotel, hace poco estuve en Bolivia, y hacen un check-in, check-out, ¿no? Acá en la recepción, bueno, en el hospital también, ¿no? Servicio de recepción, le llaman altas también, el conserje, existe un banco de información, muchos alimentos y bebidas, que sería el servicio o el departamento de nutrición y dietética, en los hoteles, restauración se llama alimentos y bebidas, lavandería, existen en ambos, reservas, cuando te van a operar, muchas veces te reservas tu cita, reservas ya existe una programación de cirugía, ¿no? O de algún examen, entonces tiene mucha similitud. Sin embargo, en el hotel muchas veces van por negocios, por vacaciones, como que el huésped está en una situación más ventajosa que en un hospital. Y por eso es que en los hospitales tenemos más reto para poder satisfacer a nuestros pacientes. La New York Times dice, ¿es este un hospital o un hotel? ¿No? Entonces, justo acá decía, acerca de la preparación MIDACA, por ejemplo, cómo nosotros podríamos asemejarnos o aprender de ellos. Y aquí la traducción nos dice, descubrimos que la demanda de los pacientes se correlaciona mucho mejor con las comodidades que con la calidad de atención. El trato, la sonrisa ahora con los ojos, el hecho de poder dar unas palabras de confort, o por ejemplo, el decirle a la paciente, señora, puede revisar, ¿no? Si sus dientes están bien y poder darle de acuerdo a esa textura, eso es trato humanizado, ¿no? Esto significa, esto es una publicación que fue escrita de opinión en la revista New York Times. Eso significa que los hospitales pueden mejorar sus resultados y su reputación centrándose más en la hospitalidad que en la atención de la salud, ¿no? Muchas veces preocupados, ¿no? Porque yo digo, los que están hospitalizados, a cada rato prendemos las luces, que ya tiene que ir a hacer tu tomo, su ecografía, señor, es hora de su pastilla, tomarle la presión, tiene bastante interrupciones, ¿no? Entonces, cómo podemos, dentro de los procesos como nutricionistas, por ejemplo, ¿no? Reservar la comida, de pronto el paciente ha sido un examen, o el paciente es oncológico que tiene que comer más fraccionado, o que cambia por la misma terapia el gusto por las comidas, y cómo adaptar a esa situación para él, ¿no? Y que él sienta que nosotros le interesamos. Que él nos interesa, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Ofreciendo alimentos orgánicos elaborados por un chef célebre en lugar de reducir los errores de medicación, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que compara, ¿no? Mucha la atención, pero la comodidad influye mucho. Bien, por eso decíamos que los hospitales debemos esforzarnos más que la industria hotelera para poder garantizar comodidad a nuestros pacientes. Esto es en una habitación de un hub. La dieta hospitalaria, entonces, vamos a adecuar necesidades nutricionales, que existan, muchas veces no vamos a poder subir de peso, pero al menos mantener y evitar desnutrición, mejorar su estado nutricional, porque la comida está influenciada con aspectos psicológicos, motivacionales, y que al final, porque la comida es una experiencia, que tiene que ver con personas, lugares, cosas, circunstancias. Y esto es, por ejemplo, ¿no? Mejora la textura, como les decía, ¿no? En consomé ponerle simplemente una hierbita ya le da una mejor apariencia. Nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad de dar calidad nutricional, calidad organoléptica, sabor, textura, aroma, temperatura, calidad sanitaria, que sea inocuo, que sea apto, libre de peligros, de bacterias, para el comensal, y contrato humanizado. La cocina es un perfume, ¿no? Hospitalario, y la comida es como un buen perfume, y que nosotros debemos considerar, ¿no? Esas son las bandejas. Bueno, vamos a ver un poquito de la experiencia en ambas instituciones donde he elaborado, y queremos compartir nuestra humilde experiencia respecto a cómo revolucionar la comida. Entonces, de fusionar la gente empírica con la experiencia, la parte ya profesional, y hacer un trabajo en equipo lindo.
Tenemos, por ejemplo, bueno, acá están los carros térmicos, estas son las bandejas. Esto todavía no tenemos en clínica americana, nosotros tenemos las anteriores, que es una versión anterior, que son las bandejas insuflectadas. Reconocimiento a nuestro personal, trabajador del mes, a las personas de pronto más puntuales, según los indicadores de motivación que podamos tener, ¿no? Antes de pandemia recuerdo que íbamos a cantar a los pacientes, teníamos siempre a nuestro líder espiritual, y cantamos los nutricionistas, llevamos un cocinero, de pronto ahí, y decía, usted me prepara la dieta, decía el paciente, ¿no? Recuerdo, ¿no? Ese señor estaba muy feo, hacíamos tarjetitas, y esto los internos nos ayudaban mucho, ¿no? Para poder también dar una sonrisa a nuestros pacientes. Clases de cocina en vivo, luego hicimos online, acá hicimos el Ayi Mikui, que es la Come Rico, Come Sano, y hacíamos todos los jueves, ¿no? En el Facebook, en el fanpage de la Clínica Americana está, y en la Clínica Gujop hacíamos los miércoles, esto era en vivo. También, bueno, esto es parte de la publicidad que teníamos, acá, mientras más frutos tenga el arbolito, más trato humanizado. Le invitábamos al cliente si se sentía que le hemos tratado bien, que ponga un frutito, ¿no? De pronto, nuestro chef, revolucionamos la parte tecnológica. Me acuerdo de haber optimizado procesos, acá hacíamos el arroz, lo único que no podíamos hacer sopa, hacíamos de pronto vegetales, papas con mínimo de aceite, ¿no? Esto es un horno inteligente, se invirtió también, se justificó a la administración y se logró comprar equivalente a Rational, la capacidad, recursos tecnológicos, y eso es algo que les quiero mostrar ahora. Este es nuestro proyecto, eso se dejó en Gusco, pero ahora estamos haciendo en Clínica Americana. Acá también se reemplazó, me acuerdo que había tinas para lavar ropa, había aquí para guardar los alimentos. Entonces ya se compró carros para isotérmicos, para bebidas, ¿no? Estos son, por ejemplo, a nivel de medidas universales, las bandejas Gastronor, ¿no? De pronto, este es el carro térmico. Estos son poder estar rotulado. Hay en Japón, los japoneses aplican las 5S, todo rotulado, en orden, que te facilite y te ahorre el tiempo, ¿no? Entonces, revisen un poquito en YouTube qué significa el 5S, los que de pronto no han escuchado, o es reforzar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la oficina para supervisar en forma directa, ¿no? Mesas refrigeradas, esa es parte de la inversión, pero sin embargo hay inversión. Hay cosas que no necesitamos y solamente con dinero hacer cambios, ¿no? Pero esa es parte de. Tenemos también tarjetitas cuando es su cumpleaños. Nosotros, bueno, consideramos el sábado como un día muy especial, le damos también una tarjeta ese día, publicidad o flyers con información nutricional. Ahora no le he puesto aquí, me olvidaba, pero a todas las mamás que las puérperas, les damos una bandeja, su juguito, unas botitas simbólicas, una tarjetita linda que hemos mandado a hacer, donde le felicitamos por ser mamá y le llevamos a la habitación. Un nutricionista le lleva, a veces se acompaña con el espiritual, hacemos una plegaria y lindo. Y quedan muy encantados, ¿no? Un detallito, porque al final es parte de lo que se ha invertido como parte del trato diferenciado, ¿no? Tenemos también, bueno, esta ha sido parte de algunos talleres de capacitación. Esto es un estudio que hizo mi colega, Lisa de Rojas, y este es un instrumento para medir el tema de la satisfacción de paciente hospitalizado, ¿no? En nutrición, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar ahí, está publicado en un artículo científico. Validación de un instrumento para medir el nivel de satisfacción para pacientes hospitalizados respecto al servicio de nutrición, ¿no? Elizabeth Roja y el doctor Viene de la Cruz, y dice todo. También esta es parte de las dimensiones que se evalúan, porque siempre es importante evaluarnos para poder hacer las mejoras. Y bueno, también tenemos, bueno, algunas recomendaciones, bueno, o premios que hemos tenido, ¿no? El 2016 ganamos el primer puesto a nivel, la Ministeria de la Cultura, tuvimos un premio por la OMS y la OPS, dentro de lo que es alimentación saludable. Aquí está, bueno, la premiación. Y actividades internas, tenemos nuestro recetario, sacamos nuestro recetario que está escrito en la Biblioteca Nacional también. Acá hicimos otro recetario, el Ayimikui. Y esto quería mostrarles. Cuando llegué había demasiado papel y como a mí personalmente
los papeles, siempre nos han dicho, ¿no? Papelito manda. Pero ahora yo estaba revisando y también el Estado, ¿no? Está en el tema migrando todo lo que es la digitalización, más ecológico, ahorrar tiempo, y todo. Yo le mostré a mi jefe, me acuerdo todo eso, y le digo, nosotros no nos podemos quedar atrás, queremos acreditar, estamos en entonces el año de la acreditación, y queremos mostrar evidencias, sí, pero mucho más fácil, mucho más práctico poder mostrar. Lo que hicimos, por ejemplo, me acuerdo que el mozo iba con un tablero, porque es un indicador que nos miden, y un tablerito, tenía dos tableros, un tablero para poner los termos, para ver cuántos termos se entregó, en qué condiciones se entregó, a quién se entregó, la hora que se entregó, y otro tablerito, a qué hora se entrega el desayuno, el almuerzo y la cena, según el acuerdo de comisión que se tuvo, ¿no? En coordinación con la enfermería y todo. Entonces, no, yo dije, no, tenemos que hacer algo más moderno, un celular. Llamé a informática y me hicieron rápido, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros entramos acá, existe un usuario para el mozo, y el mozo ingresa. La enfermera ya está encriptado, pone su DNI, que ya está directamente jalado del GTH, y está encriptado, y ya pone acá, ¿no? La hora que ha ingresado y puntual. Entonces, acá me sale, al final me sale, ¿cuál es el porcentaje? ¿No? Este es un día aleatorio que yo he colocado, pero si yo pongo del mes, del año, del trimestre, acá solamente configuro fechas, y es mucho más fácil que estar contando. Yo no sé cómo lo han hecho antes, pero era un estrés. Ahora está esto digital, y yo les puedo supervisar desde mi laptop para ver si han registrado, ¿no? Y todo. Entonces, ¿por qué el sistema lo jala automáticamente la hora? Esto es algo que se ha digitalizado y que ya no está en folder, ya no está en papelito, que lo puedo descargar el reporte y hacer un informe y también digitalizarlo. Tengo un drive compartido, entonces está bien. Este es el sistema interno de la clínica. También se hizo lo que es la parte de la gastronomía, porque nos permite ahorrar tiempo para crear proyectos. Yo le digo, nosotros, el líder tiene que estar creando proyectos, no si botaron la basura o no. Esos son detalles no menos importante, pero nosotros podemos ir más macro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el responsable del almacén, quién le evalúa, acá los ítems, ponemos la calificación al 0 al 100, alguna observación acá, esto es baja, solamente son más preguntas, sino que esto solamente es una parte, y tenemos alimentos perecibles, no perecibles, tenemos también acá, por ejemplo, ¿no? Sobre recepción y despacho de materia prima, y al final, ahí este es otro. Este es BPA y este es BPM. El de BPM tenemos todos los trabajadores, hacemos el check, aquí, y sale el formulario, y está apto para el celular, o sea, iCloud o Smart, Android, ¿no? Y hacemos clic, 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 y sale su resultado. Y aquí, entonces, eso me permite también para, en forma objetiva, hacer motivación, hacer su feedback de elogio, su feedback de orientación o una premiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les evaluamos, y al final, los lavado de manos, acá también los 11 pasos, acá están, y al final sale un reporte, tarjeta roja, tarjeta amarilla, tarjeta verde, según el puntaje. Puede ser el resultado por área, por grupo, y informática, según lo que le dice, ellos te hacen, ¿no? Y quería mostrarles, ya para ir terminando, sobre cómo es la experiencia en el extranjero. Miren, yo estuve en Florida Hospital, es muy similar a esta. Es una cadena que está en Florida, en Texas. No, en Florida, en Florida. Y tiene mucha animación, es como que si uno entrara a un centro, un parque de diversión. Me acuerdo que de cosas de Disney, porque habían hecho un convenio, pero esto no es de Disney, pero yo tengo muy parecido en el Disney, y qué lindo, uno parece que no entrar a un hospital como tal, ¿no? Que te cambia la mentalidad, el ánimo. Entonces, qué pena que está sobrepuesto esto, pero, a ver, vamos a verlo acá, ¿sí? Para ir retirándolo, tenemos acá, por ejemplo, acá, tenemos esta presentación, por ejemplo, ¿no? Qué bonito, una habitación, ¿no? Esto es algo cuando podemos, tal vez no está en nuestras manos esto, pero sí desde nuestro entorno poder hacer algo. Yo les muestro ya lo macro de pronto también. Y esto es algo que quería mostrar, es un video muy cortito para ir terminando, esto está en inglés, pero yo les voy a ir comentando sobre lo que están. Es un hospital parecido a un hotel. Cura y da confort, ¿no?
un hospital, si bien es cierto, lujoso, pero que se preocupa por el paciente en teoría y en práctica, ¿no? La hora de la comida, dice, no, no es una gelatina del día de ayer, sino es son preparaciones frescas. Fresh, comidas saludables, que incluso de su invernadero o de su biohuerto obtienen, ¿no? En este caso albahacas. Ellos y usan para sus preparaciones. Es un hospital bastante lujoso, que sin embargo su preocupación de ellos es que el paciente sea lo más atendido posible y que se imagine que está entrando a un hospital, a un hotel para atenciones médicas. Licenciada Raquel, no logró ver el video. Oh, ¿sí están viendo los demás? Oh, qué pena. A ver, sí escuchan de pronto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a compartirles solo esa parte. La tengo también aquí. Acá también la tengo. Miren, esto lo pueden encontrar. Vamos a ponerle en... Ok, ahora sí se logra ver. Este es el audio, a ver. Uh-huh. Uh-huh. La curación tiene que ser diferente. En Perú soñaríamos con uno, ¿no? Mm. Miren la vestimenta de los recepcionistas, qué bonito. Se puede quedar su familiar. Uh-huh. Maravilloso restaurante. Uh-huh. Acá.
Bien, vamos a... ¿Cuánto tenemos por mejorar como país, como personas? Pero los cambios, como les digo, comienzan en forma gradual. Así que para terminar, tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el servicio, por ejemplo, de habitación al estilo hotel debajo del Hospital Johns Hopkins? Dice, el programa ofrece a los pacientes la libertad de elegir entre aproximadamente 25 selecciones de platos principales que el personal prepara para ordenar en las cocinas centrales de cada uno de los 6 hospitales, ¿no? Los menús incluyen comidas reconfortantes, tradicionales, junto con platos exclusivos, estilo restaurante, inspirados en chefs. Cuando llegué también acá, hay muchos platos que yo desconocía. Yo, por ejemplo, no había consumido api. Y el api lo hacían en mazamorra. No sé si ustedes conocen, imagino que sí. Es la harina del maíz, ¿no? Morado. Y hace una mazamorra bien rica, pero el api. Y le digo a mi panadero, y si le pones un porcentaje al pan con el que vas a hacer, y salió espectacular. Entonces ahora hacemos api burger con hamburguesa de quinoa. Y otra cosa que empezamos a usar es el tarwi para el menú de los familiares y también para las dietas completas, ¿no? Pepián de kiwicha, con productos de la zona, hacer platos también que sea agradable para ellos, ¿no? Y como nosotros estamos en la dieta vegetariana, usamos alga nori para hacer un arroz marino, pseudo marino, y tenemos buena aceptación, y lo digo porque hacemos encuestas, y más del 80% a la fecha están aceptando la dieta, y siempre hay uno que otro que sí, y es entendible también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hospital es en una misión para llevar comida casera a sus pacientes. Otra publicación de una revista, y cómo podemos nosotros, respetando la idiosincrasia, las costumbres, poder dar también alimentación con un trato humanizado. La gastronomía nos permite, por lo tanto, adicionar a las dietas hospitalarias placer, sin perder el valor nutricional de los alimentos, o adecuarnos a ellos, no a sus restricciones. Y como gestión hospitalaria debemos aspirar a crear un ambiente donde los empleados del hospital sean felices y productivos, por lo tanto vamos a tener resultado también de satisfacción óptima de nuestros pacientes. Y la palabra empleado, nuestros socios estratégicos van a estar felices, vamos a tener por efecto dominó pacientes también felices, huéspedes felices. Así que mi gratitud por la invitación. Si hubiera preguntas, estoy para escucharlas y espero poder atenderlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciada Raquel. ¿Alguna pregunta para la licenciada? Bueno, licenciada, me quedo con la parte que mencionó con respecto a que el enfoque va basado en el paciente. Y sobre todo que para cambiar nosotros, todo parte de uno mismo para que esto se convierta en un efecto dominó. Y todos desde nuestro punto de trabajo podemos lograr este bienestar en el paciente. Muchas gracias, licenciada Raquel. Muchas gracias y éxito para cada uno de ustedes y al igual que sus familias. Buenas noches. Y feliz día este 29 a todos nuestros compañeros de trabajo. Claro que sí. Técnicos de nutrición. Gracias. Muchas gracias.